¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos en Primera Persona. Hoy vamos a tener un programa seguramente atravesado por la educación para personas con discapacidad, porque la tenemos de invitada a la profesora en sordos y terapia del lenguaje, licenciada en creatividad educativa, doctora en gestión y planificación de la calidad educativa y además decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Estoy hablando de Ana María Sisti, una mujer muy estudiosa de estos temas, de los temas que tienen que ver justamente con la educación y la educación para personas con discapacidad. Ana, muchas gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, un poco revisando tu currículum, que es muy profundo. En 2005 fuiste destacada como docente ilustre de Godoy Cruz y en el 2011, por ejemplo, comenzaste a dirigir la elaboración del primer diccionario digital de lenguas de señas. ¿Qué te llevó a la docencia y sobre todo a vincularte tanto con las personas sordas, el lenguaje de señas? ¿Hay alguien en tu familia que te haya motivado esta situación? No, en mi familia no, pero desde chiquita quería ser maestra, eso lo tenía clarísimo. Esto de llegar de la escuela a tu casa y jugar a que sos maestra y poner los muñecos en fila y jugar a eso, ¿no? Siempre tuve esa mirada de querer trabajar en la educación. Y en relación a la educación especial, cerca de mi casa, cuando era adolescente, siempre veía pasar a un chico con discapacidad intelectual que caminaba detrás yo en su momento pensé que era su papá, después me enteré que era su tío, y como que no interactuaba con nadie, nunca jugaba, nunca salía, y eso a mí me empezó como a generar esta inquietud de decir, ¿por qué no puede jugar con los demás? ¿Por qué no se comunica? ¿Por qué no tiene un vínculo? Y llegando ya a mi final del secundario, cuando ya estaba en ese proceso de elección, ¿qué hago? Tenía clarísimo que la educación seguro que iba por ahí. Y la educación especial estaba en esa línea. Tengo la oportunidad de conocer a una niña sorda y me apasioné. Y cuando llegué a la facultad abierta, que es lo que hoy conocemos como facultad abierta, ¿no? Que en ese momento era la Escuela Superior de Formación Docente, funcionaba en el colegio ahí en el Magisterio, escucho que existía la oferta del título de profesor de sordos y terapeuta de lenguaje, y dije, esto es lo que quiero. Y ahí, bueno, me inscribí y empecé mi cursado para recibirme de lo que sabía que era mi elección y no me equivoqué. Y antes de meterte en la calidad educativa, en la gestión propiamente dicho, has trabajado mucho con el lenguaje de señas, con lengua de señas, se llama lengua de señas, sí. con todos esos aspectos, ¿no? Con el diccionario. Eso fue aspiraciones que fuimos teniendo como equipos de investigación. Yo apenas me recibí, empecé a trabajar en una escuela para personas sordas y mientras cursaba conocí adultos sordos y obviamente hablantes de lengua de señas, y fue mi pasión y ahí empecé a ir a la Asociación de Sordos, empecé a hacer capacitaciones, a estudiar lengua de señas, porque es un idioma. Además, me imagino que te habrás dado cuenta que son pocas las personas que hablan la lengua de señas, que se pueden comunicar y que además ellos me parece, un poco aislados del resto del mundo, ¿no? Tal cual, entender. Históricamente también hay todo un presupuesto en relación a las personas sordas, ¿no? Prejuicios y un montón de situaciones que tienen que ver con ello. Y uno de ellos es como que si todas las personas sordas manejan la lengua de señas y que la lengua de señas se aprende fácilmente, o que uno haciendo un curso ya podría comunicarse, y cuando uno empieza a estudiar y a estar en contacto con la comunidad sorda y empieza a aprender la lengua de señas, uno se da cuenta que es un idioma como cualquier otro,
Un idioma que además es nuevo, que está en crecimiento, porque la lengua de señas es aceptada como lengua no hace tanto tiempo en relación a las otras lenguas. Y bueno, acá en Mendoza hay una legislación muy específica sobre el tema, ¿no? Que es desde del año 95, fuimos pioneros. Claro. En Mendoza somos pioneros en muchas cosas relacionadas a la educación de personas sordas. En el año 95 surge la legislación de romper las barreras comunicacionales, que se reglamenta recién en el año 2012, y recién en el año 2023 Argentina cuenta con una ley específica de reconocer a la lengua de señas como lengua natural de la comunidad sorda. Bien, volvamos un poco a esa Ana niña que contabas que, bueno, siempre quisiste ser maestra. Venís de una familia justamente no universitaria. Exacto. Y fuiste al Colegio Martín Zapata, que me parece que ahí te abrió un mundo, el mundo del estudio, ¿no? Me voy a emocionar, porque para mi familia, bueno, para mis padres, para mis padres el sueño era la universidad. O sea, la Universidad Nacional de Cuyo en mi casa era palabra santa. Pertenecer a la universidad era el sueño de mis padres. Bueno, tuve la suerte de rendir para entrar a los colegios de la universidad, porque yo iba a la escuela Daniel Videla Correas cuando iba a mi escuela primaria, y en ese momento para acceder a los colegios de la universidad había que rendir. Tuve la suerte de poder rendir e ingresar al Martín Zapata, que era el sueño de mi papá. Yo en realidad quería ir al magisterio porque quería ser docente. Maestra, claro. O sea, mi sueño era las humanísticas, pero después de transitar todo el recorrido en el Martín Zapata, debo reconocer que tengo que agradecerle a mi padre, porque me permitió trabajar y estudiar al mismo tiempo. Pude trabajar en una empresa en la parte administrativa gracias a la formación excelente que tuve en el Colegio Martín Zapata, y pude sostener, si bien la carrera pertenecía a la educación pública, bueno, habían gastos que inevitablemente uno tenía que tener, ¿no es cierto? Los gastos, claro, de libros, materiales y demás, que bueno, me lo permitió poder trabajar mientras hacía mi recorrido formativo. Y además que no fue solamente el título del profesorado, después la licenciatura, un doctorado, o sea, la vida dedicada al estudio completamente, ¿no? Y sí, hay que seguir. A ver, uno sabe que cuando es docente la carrera no termina cuando uno se recibe y tiene su título. Ser docente implica seguir formándose, seguir estudiando, seguir buscando estrategias, formas de mejorar nuestra propia práctica, ¿no? Tuve la suerte también de que cuando terminé y me recibí del profesorado, inmediatamente tuve trabajo en una escuela para personas sordas en el Instituto Eino, y pude trabajar y mientras trabajaba me seguía formando, ¿no? Hacer después la licenciatura, poder acceder después al doctorado. También, bueno, tuve la posibilidad de concursar en ese momento, ya era Facultad de Educación Elemental y Especial, para un cargo de auxiliar de docencia. Y bueno, también eso, estar en la universidad te permite seguir formándote, poder empezar en procesos de investigación, que es lo que de alguna manera va fortaleciendo, ¿no? Y retroalimentando tu propia práctica, ¿no? El poder investigar qué es lo que estás haciendo, por qué lo estás haciendo, bueno, también permite ir creciendo y mejorando, ¿no? En las prácticas docentes. ¿Y cuánto hace que estás como decana de la Facultad de Educación? Bueno, desde el 2018. Van a cumplirse el año que viene los 8 años de gestión. ¿Y te imaginabas alguna vez que ibas a estar al frente de alguna manera la casa de estudio que te formó, que te vio nacer? No, verdaderamente no. Bueno, se fueron dando procesos. La gestión fue siendo paulatina, porque en algún momento fui consejera directiva en la facultad, pude también, por elección de pares, formar parte del consejo de investigación que tiene la facultad, la codirección del departamento al que pertenecía en su momento, bueno, después dirección de carreras, secretaría académica, y bueno, y acá estoy. Fue un recorrido, digamos. Un recorrido en la gestión. Claro, claro. Y bueno, estás muy, muy enfocada en la calidad educativa, que es un tema que es tan amplio, pero a la vez, bueno,
los papás, los que somos docentes también pensamos, digo, ¿cómo está la calidad educativa de los chicos que salen de la educación obligatoria, de la primaria, de la secundaria? Bueno, es que el tema de la calidad se va a ver siempre teñido por muchas otras variables, ¿no? Hoy la educación que está siendo muy cuestionada desde muchos lugares, que la alfabetización en algunos casos termina quedando en un plano diferente al que debería estar, ¿no? Hoy tenemos situaciones muy difíciles que asumir en el aula como docentes, ¿no? El tema de niños y niñas que llegan con vulneración de derechos complejos. Sí, niños que llegan con hambre, niños que llegan abusados, niños que no tienen una mamá, un papá que los contienen, hermanos un poquito mayores que son los que se hacen cargo de ellos. Exacto. Y a veces, bueno, sí, claro, la tarea educativa, queda un poquito desdibujada ante esa situación. Y en ese momento vos empezás a pensar, bueno, la calidad, ¿de qué calidad estamos hablando? Porque yo creo que el docente verdaderamente ofrece una calidad en su tarea, porque un docente que se ocupa y se preocupa de un niño que llega sin comer, un niño que llega con una situación de vulneración por violencia familiar o qué sé yo, que llega que no tiene calzado, que no tiene ropa, que a veces tienen que trabajar, el trabajo infantil sigue existiendo, sí, a pesar de que pensemos que esto ya no. Y un docente que se ocupa de eso es un docente de calidad. Sí, claro. Porque verdaderamente sería muy complejo pensar, yo como docente recibo un niño, una niña, un joven en un estado de vulneración y yo doy vuelta a la página y digo, tenemos que aprender este contenido. Me parece que la calidad ahí habría que pensar de qué estamos hablando, ¿no? Y esto se observa porque hay que ser justo, no es por una cuestión de este último gobierno nacional o el que estamos transitando. Me parece que llevamos décadas de rupturas de estas cuestiones, ¿no? Sí, el tema de la educación creo que viene estando en tensión desde hace un tiempo largo a esta parte. Yo siempre doy el ejemplo de las situaciones vividas, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chica, yo llegaba a mi casa, le decía a mi mamá, la seño me retó por algo, ¿qué hiciste? O sea, el cuestionamiento era, la palabra del docente no estaba discutida. Tampoco estoy diciendo que no haya que ponerla en discusión o que no haya que discutir, pero hoy es todo lo contrario. Claro. Hoy el docente, si un niño llega a la casa y dice el docente me retó, el otro día tenés a los padres cuestionando al docente, ¿no? Y pensar, ese docente hasta dónde tiene herramientas para poder también poner límites que son necesarios en la tarea. Fíjate lo que pasó hace unos días atrás con el caso de un colegio donde se enojaron los chicos de quinto año porque no tuvieron el último día de clases y las autoridades los acusan de haber roto algunas cuestiones. Yo escuchaba y veía también a los papás, muchos papás, no digo todos, pero muchos papás un poco justificando lo que habían hecho sus hijos y no aceptando las sanciones disciplinarias que había impuesto el colegio, ¿no? Bueno, es muy triste eso, es muy triste porque pensar que uno tiene derecho, porque se enojó, a destruir lo que es común para todos y lo que implica un sacrificio de las instituciones, sobre todo con la situación presupuestaria, y así no hubiese una situación presupuestaria, ¿no? Los pizarrones, los bancos, todos los elementos, son elementos que no son para un grupo, son para muchos grupos, para toda una comunidad educativa. Entonces pensar que porque yo me enojo tengo el derecho a romper. Mi pregunta sería, si en la casa el niño, el joven, el adolescente se enoja y rompe las cosas, ¿para las familias eso está bien? Claro. ¿Es permitido? ¿Esa persona tiene derecho a romper? ¿Qué ciudadanos estamos creando? No es la palabra. Estamos formando hacia el futuro. Un ciudadano que tiene derecho a romper lo común o a romper las cosas porque se enoja.
no estamos pudiendo trabajar en las emociones, en cómo generar o canalizar mecanismos diferentes para resolver las situaciones. Sí, tal cual. Eso a mí me lleva a pensar en situaciones a futuro, decir, bueno, me enojo con vos, y son situaciones que hoy estamos viendo. Tengo un arma y te pego un tiro porque me enojé. Claro. Y está bien, eso está bien. O sea, no lo podemos poner en discusión. Ahí uno escuchaba a estos padres, y no quiero hacer y tomarlos como ejemplo, pero digo, uno escucha estas situaciones donde los papás, en lugar de decir, bueno, mi hijo se mandó este lío, bueno, vamos a solicitar que bajen un poco el nivel de las sanciones, pero sí, realmente hay que sancionarlos porque no está bien. Digo, me parece que a partir de ahí surgen estas situaciones de bullying, de hostigamiento entre pares, ¿no? Digo, en las escuelas. Digo, porque no hay por ahí unos límites en la casa. Lo que pasa es que tenemos que pensar en que nosotros formamos adultos responsables. Y un adulto es responsable cuando sabe que cada acción tiene una consecuencia. Tal cual. Si yo no tengo esa premisa y todo da igual, que puedo hacer lo que yo quiera y no voy a tener una consecuencia, estamos pensando en una ley de la selva. Tal cual. Donde todo vale. A partir de la asunción de Milei, bueno, hay dos aspectos que me parece que te atraviesan mucho en tu gestión. Uno tiene que ver la falta de recursos para las personas con discapacidad. Sí. Y por otro lado, la falta de financiamiento a las universidades. Digo, en este sentido, ¿cómo has estado trabajando? ¿Cómo lo has vivido? Bueno, difícil. Lo hemos vivido difícil. Creo que en muchos casos se liga mucho que el tema del financiamiento. Empiezo por el financiamiento y después voy al ámbito de discapacidad, ¿te parece? Por ahí queda muy ligado que el tema del financiamiento universitario es un tema única y exclusivamente salarial, de docentes y no docentes. Es un tema salarial, no voy a negar eso, es cierto. Pero no es el único tema, porque el tema del financiamiento universitario nos permite a nosotros como facultad sostener becas, sostener la extensión universitaria, que es un pilar fundamental en la vida y en la formación de las universidades y de la tarea docente, no docente, estudiantes, egresadas y egresados. El tema de la investigación, ¿no? El pensar que de pronto las investigaciones carecen de sentido, me parece como poner en tela de juicio aquello que es un pilar que retroalimenta la tarea docente. Yo no podría pensar hoy en una docencia que no tiene investigación. Tal cual. Porque la ciencia, justamente la investigación permite generar nuevo conocimiento, nuevo contenido. No podríamos pensar hoy en procedimientos didácticos que no fueron avanzando, o en estrategias pedagógicas que no fueron avanzando en el tiempo. Justamente hoy hablamos de una diversidad en el aula que no podríamos volverla atrás y pensar en la época de la generación de políticas educativas de la ley 1420, por ejemplo. Claro. O sea, hoy la ciencia nos ha demostrado y nos ha dado argumentos para poder pensar nuestra práctica, para generar nuevas instancias, nuevas estrategias. ¿Y esa falta de financiamiento les afectó la investigación? Totalmente, totalmente. Porque en realidad el docente, con su cargo docente, hace investigación, hace extensión, pero le estamos pidiendo todas las acciones juntas, que a veces es muy difícil. Que el presupuesto en investigación era utilizado también para comprar materiales, materiales de textos, materiales para hacer ciencia, materiales procedimentales que ayudan al quehacer en la tarea docente, ¿no? El poder también financiar becas de investigación para estudiantes que se vayan formando en esta tarea. Bueno, todo esto se ve totalmente disminuido o cortado. Y sí, en muchos casos hay una disminución muy importante en esto, ¿no? Y bueno, en el ámbito de discapacidad es un tema, los apoyos para las personas con discapacidad. O sea, y lo más complejo acá es el paradigma desde donde yo lo miro, ¿no? El pensar que todo lo que tiene que ver con educación, con investigación, con extensión, con el ámbito de discapacidad, pensarlo como un gasto, bueno, es un paradigma. Nosotros tenemos que pensarlo como una inversión,
porque cual. son los futuros profesionales que va a tener la nación. Entonces nosotros tenemos que pensar en la formación de qué profesionales y ciudadanos queremos a futuro. Eso te iba a decir, y aunque no sean profesionales, ¿qué calidad le vamos a dar a nuestros propios ciudadanos? Exacto. Digo, que cada vez si las obras sociales no le cubren. Bueno, el tema con las obras sociales es terrible, otro tema. Es terrible. Es otro tema, porque la liberación de los precios en relación a todo lo que tiene que ver con el ámbito de salud, la desregularización que se ha llevado adelante con esto, desde los remedios a los estudios o a las tecnologías que hoy se aplican en el ámbito de salud, en relación a los ingresos salariales hay un desfasaje muy grande. Claro. Entonces, bueno, es como decir, bueno, el que lo puede pagar lo paga y el que no lo puede pagar no lo paga. Broma, entonces, bueno, claro. Listo, estamos generando una brecha que muy complicada. Y dolorosa también, dolorosa. porque se terminan peleando los propios ciudadanos, digo, en esta brecha creada, digo, desde arriba. El tema de la inteligencia artificial en educación, porque por ahí hay gente que dice no, los chicos copian, otros dicen no, hay que aprenderlas a usar. Y aprovecho que te estoy preguntando por inteligencia artificial, por el uso de las pantallas, los celulares en el aula, ¿cómo lo ves? Yo creo que, ¿por dónde empiezo? Sí, te hice una súper pregunta. Es un montón. Bueno, a ver, la tecnología está. O sea, no podemos decir tecnología sí o tecnología no. La tecnología está. El tema está en cómo utilizo esa tecnología para sumarla y sumar a los chicos. Porque hay una realidad. Los chicos, las juventudes de hoy son chicos tecnológicos. Están con tecnología todo el tiempo. ¿Yo qué hago en el aula? ¿Sigo con tiza y pizarrón o con pizarra y fibrón? O sea, tengo que motivar el interés por aprender también. Sumemos a la tecnología a esto, ¿no? No es que todo está permitido, no es que en el aula nos vamos a poner a hacer jueguitos y demás. Hay un montón de juegos educativos que podemos utilizar y apropiarnos de ellos para que el interés de las y los estudiantes se mantenga con nosotros. Sí, el tema es qué límite le pones, justamente porque viste que está buenísimo esto de utilizar la tecnología en pos de la educación y todas estas herramientas, pero que los chicos no se abusen, no estén con las redes sociales. Ahí está la estrategia también del docente de cómo hacemos para sumar esto, que no sea solo esto, sino que hagamos un mixado entre ambas cosas. También creo que si nosotros nos apropiamos de la tecnología y podemos trabajar en enseñar esto de los usos posibles, también podemos trabajar en qué cosas de lo que leo en esa información es cierta o no, tener el cuidado en relación a los acosos que están sucediendo a través de juegos y demás, el poder enseñarles también a los chicos estas miradas, ¿no? Hay que amigarse con esto. Sí. Y bueno, con el tema de la inteligencia artificial es un tema que ya está. No podemos hacer de cuenta que no existe, no podemos negarla. Tenemos que, aprender a trabajar con ello y aprender a usarla de manera que sea un facilitador y no un obstáculo en nuestro proceso, ¿no? Claro, por ahí escuchaba posturas de algunos docentes que dicen, pues si el pibe te hace un ensayo, una monografía con inteligencia artificial, ¿cuál es la creatividad? Me parece que hay que ir buscando equilibrios en esto. Exacto, ¿no? Hay que enseñarle, a ver, esto lo hiciste con inteligencia artificial. De esto que te hizo la inteligencia artificial, ¿qué cosas podemos pensar nosotros que podrían estar mejor o peor? Porque a veces no es solo que lo paso por inteligencia artificial y me da un texto. Ese texto hay que leerlo, porque a veces no todo lo que está ahí está bien, es correcto. A veces uno en la coherencia y la cohesión textual se puede trabajar perfectamente a partir de ahí. A ver, ¿qué cosas deberíamos pensar acá? ¿Cómo lo podemos trabajar? ¿Qué te dio a vos y qué te dio a vos? O sea, ¿cómo podemos vincular esto? O sea, creo que hay que intentar sumar. O sea, no podemos negarlo porque además los estudiantes lo usan. Además son nativos digitales, no es lo mismo nuestra generación, que fue absolutamente analógica, de la tiza y el pizarrón a los chicos y que seguramente tanto vos como yo nos criamos en las bibliotecas. Tal cual. Pero ya los chicos tienen otras herramientas y no podemos hacer de cuenta que no existen, están. Pero hay que saber usarlas. Hay que saberlas usar. Porque a veces también es cierto que son nativos digitales, pero que no saben usar
o no saben hacer un buen uso de esa tecnología, ¿no? Yo digo hoy, o sea, nosotros cuando estudiábamos, de pronto venía el profe o una profe y te daba un tema X. Para poder acceder a ese tema vos tenías que ir sí o sí a una biblioteca. Hoy lo tenés en el celular, buscás tal tema y te aparece. Bueno, usemos esto. Esto que te aparece, ¿es realmente así? ¿De qué bibliografía? ¿De qué soportes teóricos está esto? Claro, que aprendan a ir a buscar la fuente, qué fuente. Pensemos si esta información que nos dio es fidedigna o no. Poder cuestionar esto que también aparece, ¿no? Porque si no es como que creemos todo lo que figura en las redes, como que todo es así. Y claro, bueno, que es una palabra sagrada, incuestionable, y no. Que los chicos aprendan a tener el pensamiento crítico. Eso iba a decirte. El pensamiento crítico creo que es el rol fundamental que hoy como docentes tenemos la obligación de desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes. Bueno, ya casi en el final, ¿qué proyectos están elaborando desde la facultad? Si nos querés contar algo. Bueno, la verdad que estamos felices con muchos proyectos. Tenemos muchos todavía ahí en veremos, pero bueno, hemos podido este año generar un programa de capacitación para personas con discapacidad intelectual en la universidad para formarse para futuro trabajo laboral, para la inserción laboral, que es un tema que cuesta un montón. La verdad que ese programa es un programa que nos ha llenado de satisfacciones porque, el poder brindar acceso a personas con discapacidad intelectual en la universidad ha sido un desafío, pero a la vez súper gratificante el poder haber llevado esto adelante. Tenemos 2 servicios que están funcionando muy bien. El servicio de bases funcionales del lenguaje, en un proyecto que se gestó en conjunto con la Facultad de Odontología para niñas y niños que tenían alguna dificultad respiratoria, deglutoria, que después podía generar alguna incidencia en el habla a futuro y que eso después de alguna manera impacta en la lengua escrita, ¿no? Bueno, ese proyecto la verdad que se está teniendo unos logros fantásticos y que se realiza de manera gratuita en nuestra facultad. Y el otro servicio que tenemos es el servicio de bases ay, Dios mío, se me fue la palabra. El proyecto para discapacidad visual, que también está teniendo un logro maravilloso porque no tenemos, por lo menos en el Gran Mendoza, lugares que trabajen con el adulto con discapacidad visual y con qué hacer, ¿no? Cómo tener una vida más autónoma y más independiente. Bueno, el servicio de rehabilitación visual está llevando adelante también una tarea muy linda en ese sentido. Qué bueno, felicitaciones por estos desafíos, por estos proyectos y bueno, y por tu entrega a la comunidad. Muchísimas gracias, Ana, por haber compartido con nosotros. Gracias a vos por esta invitación. Muchas gracias. Gracias. Bueno amigos, llegamos al final de En Primera Persona. Recuerden que pueden volver a revivir este programa, a disfrutar de esta charla en nuestro canal de YouTube, el 7TV. Nosotros nos reencontramos como siempre el próximo sábado a partir de las 15 con otro En Primera Persona.